Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una nueva temática aquí en su canal Biología para Bachillerato. La temática del día de hoy es las ciencias auxiliares de la biología. Y esto porque la biología es un mundo, la biología es tan inmensa. Se ha visto la necesidad de tener que auxiliarse de otras ciencias más para poder abarcar la gran gama de disciplinas que descienden de la biología misma. Iniciamos con la biología misma. La biología es una ciencia que se va a encargar de estudiar a los organismos, pero que estén vivos. Soy su profesor, Marco Antonio Bautista Escalona. Eh, el padre de la biología es Aristóteles. Aristóteles empezó con la clasificación de los organismos. Antes no se les llamaba biólogos, se les llamaba naturalistas. Aristóteles clasificó de un lado los organismos que tienen sangre y del otro lado los organismos que no tienen sangre. ¿Cuál tienen sangre? Pues algunos animalitos. ¿Cuál no tienen sangre? Pues las plantas. Empezó con esa clasificación desde tiempos ya ancestrales. Bien, empezamos con las ciencias auxiliares de la biología. Empezamos con la citología. Si bien es sabido por ya cada uno de ustedes, las palabras o muchas palabras de la biología están formadas por prefijos y sufijos biológicos y la citología es una de ellas. Cito es célula y logía son estudios. Entonces estudia las células. Existen dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, su característica principal es que no contiene núcleo y tiene su ADN pues regado aquí en el citoplasma en forma de cromatina o cromátide. La célula eucariota se llama eu proviene del vocablo griego que significa nuevo y carión significa núcleo, tiene su núcleo definido. De la célula eucariota se dividen otras dos, la célula vegetal y la célula animal. El que descubrió la célula o el que le puso el nombre fue Robert Hooke, aquí lo tenemos. Robert Hooke hizo un estudio en el microscopio, le hizo un pequeño corte al corcho, lo observó en el microscopio y lo que observó a esos espacios le llamó celdillas, de ahí proviene el nombre de célula. Bien, seguimos. La otra disciplina es la zoología, y aquí retomamos nuevamente la participación de Aristóteles. La citología pues es la ciencia que estudia la célula, pero en este caso la zoología, aquí tenemos varias subdivisiones más. De las subdivisiones que tenemos es la ictiología, que la palabra ictio es pez y la palabra es estudio, logos es estudio. Entonces, la ictiología estudia los peces. Por otra parte, tenemos la entomología, se va a encargar de estudiar todos los insectos. Características de los insectos es el tipo de articulaciones, son artrópodos. La ornitología es el estudio de las aves, característica para que puedan ser considerados como aves que tienen plumas y respiran a través de pulmones. Otro estudio, otra disciplina de la zoología es la herpetología. Son reptiles, los reptiles tienen escamas y respiran a través de pulmones. De hecho, la palabra reptil viene de otra palabra misma que se llama raptar o reptar. La palabra reptar significa arrastrarse. Otra disciplina de la zoología es la mastozoología, donde se incluyen a los mamíferos. La característica es que estamos formados por pelo y respiramos a través de pulmones. Otra disciplina más de las ciencias auxiliares de la biología es la microbiología. La microbiología es el estudio de los microorganismos. Micro es pequeño y organismo pues es una estructura formada por otras estructuras más pequeñas. En el caso de la microbiología, aquí lo podemos tener otras subdivisiones como es la bacteriología, el estudio de las bacterias, del reino Monera, la micología, el estudio de los hongos en sus diferentes clasificaciones de los hongos, la virología, el estudio de los virus, y la protozoología, estudio de los protozoarios. Aquí se incluyen las algas y los paramecium. Bien, continuamos. Aquí vale la pena resaltar, el padre de la microbiología es Antonio van de Leeuwenhoek.
Este autor igual fue uno de los que descubrió por primera vez los espermatozoides a través del microscopio. Antes se desconocía por completo que en el semen, que en la eyaculación llevara espermatozoides, hasta que se observó en el microscopio y Antonio van de Leeuwenhoek descubrió esto, a la cual cuando los vio por primera vez les llamó animáculos. Tenemos esta otra disciplina, esta ya es más popular dentro del contexto biológico, que es la genética. La genética se va a encargar de estudiar la transmisión de los genes de una generación a otra. Lo puse aquí tal cual en la diapositiva con estas letras P, una flechita, F1, otra flechita, F2, donde la P significan progenitores, los papás, F1 significa la primera generación filial, la F2 es la segunda generación filial. Entonces la genética se va a encargar de estudiar la transmisión de los papás a los hijos y a los nietos. Técnicamente hablando sería que estudia la transmisión de los progenitores a la primera generación filial y a la segunda generación filial. El padre de la genética es Gregorio Mendel, hizo sus estudios en unas semillas, en unas plantas de guisantes, que son los chícharos. Bien, por otra parte tenemos dos ciencias auxiliares más, uno que es la anatomía y la fisiología. Los puse dentro de esta misma imagen porque están muy de la mano, están muy relacionadas. La anatomía es una ciencia que estudia las estructuras corporales. Aquí en la anatomía nada más se va a encargar de estudiar que estamos formados por dos ojos, por la nariz, por una boca, por dos pulmones, un corazón, un hígado, un estómago, dos intestinos. Nada más la estructura por la cual estamos conformados. La fisiología, por otra parte, se va a encargar del estudio de las funciones. Para cuál es la función de los ojos, cuál es la función de los pulmones, cuál es la función del corazón, de los riñones, del hígado, de cada una de las estructuras corporales. Entonces la fisiología se va a encargar de estudiar las funciones ya de manera muy específica y el padre de la anatomía y la fisiología es Andrés Bersalio. Continuamos. Otra ciencia auxiliar de la biología es la embriología, que se va a encargar de estudiar el desarrollo de un nuevo ser, todo el desarrollo gestacional, desde la fecundación hasta quedar formado totalmente. Ya cuando nace es un neonato, un nuevo nacimiento, y esto ya va a ser estudio de otras disciplinas médicas. El que descubrió la embriología o que se encargó de estudiar fue Karl Ernst Baer. Continuamos. Tenemos a la botánica. Aquí el padre de la botánica es Teofrastro. Es el estudio de los vegetales. Son seres autótrofos porque fabrican su propio alimento y son organismos fotosintéticos. Realizan fotosíntesis. Tenemos a las plantas gimnospermas, que son las que tienen su semilla desnuda. Tenemos las plantas angiospermas, la semilla está cubierta por el fruto. Tenemos a las plantas dicotiledóneas, esto porque al germinar tienen dos cotiledones, dos hojitas. Las monocotiledóneas al germinar tienen un solo cotiledón. Las briófitas son plantas avasculares y normalmente son plantas pequeñas, por lo cual no requieren sistema vascular. Las pteridofitas ya son plantas más altas y son plantas vasculares. Tienen el sistema vascular formado por el xilema y el floema. Otra disciplina es la evolución. Esta estudia la diferenciación del acervo genético de las poblaciones que ha propiciado la formación de distintas especies que han poblado la Tierra en sus diferentes etapas. El autor o el padre de la evolución es Charles Darwin. Se encargó de estudiar cómo van cambiando, cómo van evolucionando las especies. Hizo un libro titulado El origen de las especies, a través de su teoría que publicó de la selección natural, donde destaca principalmente que los organismos más fuertes serían los más adaptados y los que van a tender a reproducirse y por lo tanto a que perpetúe su especie. Tenemos otra disciplina como es la paleontología, el estudio de los fósiles, o el resto de los organismos que vivieron en otras eras geológicas, en otras eras de la Tierra. El autor es Georges Cuvier. Otra disciplina, la ecología.
estudia la interacción de los organismos vivos con su medio ambiente. Aquí tenemos el autor Ernest Haeckel. La ecología vale resaltar que también su objeto de estudio son los organismos muertos, a diferencia de la biología. La geografía es una ciencia que estudia la distribución y abundancia de los hechos y fenómenos geográficos, tanto físicos, biológicos, humanos. Entonces va a encargar de buscar dónde hay hechos y fenómenos geográficos a nivel mundial. El autor o el padre de la geografía, Alejandro de Humboldt, aunque recientemente también se puede considerar Emmanuel de Martone. La química, ciencia que estudia la composición y propiedades de los elementos químicos en todas sus diferentes reacciones. Padre de la química fue Lavoisier. Inclusive también ahí es gran parte de la tabla periódica, o la ley del flogisto ahí con el oxígeno. La ficología, el estudio de las algas. El padre de la ficología fue Starkhouse. Por otra parte, la etología es otra disciplina de la biología. Estudia la conducta y comportamiento animales como si fuera el psicólogo, pero de los animales. Aquí el autor es Cornell Lawrence. La antropología, ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Estudia al ser humano, estudia al hombre. El autor es Levi Strauss. La parasitología, ciencia que se va a encargar de estudiar los parásitos. Hay parásitos endoparásitos y ectoparásitos, parásitos que están dentro o fuera del organismo respectivamente. El autor igual aquí es Antonio van de Leeuwenhoek. La medicina estudia y trata y previene las enfermedades que afectan al ser humano. El padre de la medicina es Hipócrates. Matemáticas, igual es otra disciplina que desciende de la biología misma. La biología es la madre de muchas ciencias. Entonces las matemáticas es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Padre de las matemáticas, pues tenemos a Pitágoras. La historia estudia y expone de acuerdo con los determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen a un tiempo pasado, y la biología también tiene historia. Por eso se retoma como la historia como descendiente de unas ciencias auxiliares de la biología. Padre de la historia, pues tenemos a Heródoto. Gracias por su atención. En resumidas cuentas, la biología se tiene que auxiliar de otras ciencias más para poder abarcar la gran diversidad que tiene, la gran diversidad que existe en el mundo de la biología. Por sí sola la biología no pudiera abarcar tanto. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye bye, cuídense mucho.